recinto, en la sesión que en general se ve por televisión, Sí. hay una etapa previa que es ese debate en comisiones. En este caso, bueno, ambos proyectos y otros, en particular el del Fondo Nacional de Incentivo Docente, fueron dictaminados, solo estos dos llegaron al recinto, lo del Fondo de Incentivo Docente quedó a la espera. Y se trata, bueno, por un lado de un proyecto, el caso de la declaración de esencialidad, de un proyecto que en realidad lo que busca es condicionar justamente las medidas de protesta, de reclamo de los docentes en una etapa, en un momento donde hay un fuerte, yo diría brutal, de financiamiento de la educación, que se ve esto en los salarios, Sí. pero que se ve también en materia de infraestructura, que se ve en los programas de becas, de conectividad y equipamiento informático, de comedores escolares, de libros, en fin, de formación docente continua, que sería toda la línea de capacitación y formación. Todo eso está paralizado desde que asumió este gobierno, no hemos logrado que se reactive, lo vemos en la provincia claramente, sí. y sobre todas las cosas, bueno, en particular acá que los docentes han sido despojados de una parte importante de su salario. Fíjense, cualquier persona que está siguiendo el programa y sin anunciarlo va a cobrar y ve que cobra 20% menos. Sí. Ese golpazo en un momento donde se incrementan los alimentos, los gastos en general de funcionamiento familiar, la verdad que son duros. Los medicamentos, bueno, Sí. por supuesto, los gastos de alquiler, de servicio. En ese marco, entonces, se prohíbe que los paros se desarrollen. Algo que ataca también directamente a los derechos laborales también, que es el derecho, por ejemplo, a poder manifestarse, a poder protestar, que hoy tenemos en la Argentina. En la Constitución Por justamente lo que plantea es esa posibilidad de que efectiva y concretamente cualquier trabajador, trabajadora organizados puedan manifestarse. Por supuesto que la Constitución no avala que una persona suelta Sí, diga estoy en desacuerdo con esto y no vaya a trabajar. Bueno, no, eso es distinto. Estamos hablando de las organizaciones sindicales con representación legal, con pautas que la propia legislación argentina establece. Y yo creo que es grave porque en realidad es como que tenemos esta realidad durísima, desplegada, que genera sufrimiento y que afecta, sufrimiento Sí. a los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero a su vez que afecta el aprendizaje de niños, Sí. niñas. No es lo mismo. Y yo se lo señalaba a el diputado que impulsó este proyecto, fue ministro de Educación durante el gobierno de Macri, Alejandro Finocchiaro. Él conoce a fondo lo que es Sí. contar o no contar con recursos. Conoce y sabe la las educación. consecuencias. Porque cuando uno ha estado al frente Sí. de esto, por supuesto, lo puede saber cualquier papá, mamá, sabe, cuando no terminan en la escuela. Yo visitaba escuelas de acá de Paraná que están sin terminar, o del interior de la provincia que están sin terminar, o recibo mensajes de docentes preocupados porque, por ejemplo, hay cortes de luz porque se rompió toda la conexión y no tienen Sí. cómo resolverlo. O sea, cosas tan puntuales. Cosas Bueno, quizás básicas que uno cree básicas. que cuando se conoce el territorio, cuando uno está en el territorio, sabe cuál es la realidad de cada provincia. No hay que ser muy lejos. Hace unos días una escuela en el medio del paro decía, hicimos paro, pero estamos los docentes arreglando la escuela. Va más allá. Creo que eso es lo que quizás hoy les está pasando con el gobierno nacional, que por ejemplo hace estas pautas pensando quizás solo en el AMBA o en la ciudad de Buenos Aires y no sale al territorio que es el interior del país. No lo quieren conocer directamente. No lo conocen. Bueno, fíjense que
una cuestión que la verdad dio por tierra con una tradición buena e histórica que tiene la provincia, que es la nación, perdón, que es contar con el Ministerio de Educación. Sí. El Ministerio de Educación tiene en la Argentina, estamos hablando de la época de Sarmiento y de la organización nacional, de cuando nace el Estado Nacional. Ahí está la figura del Estado y del Ministerio de Educación definiendo las pautas para la formación y capacitación de los ciudadanos. Bueno, ahora es una secretaría y la persona que está al frente del ministerio, la verdad, Sandra Petovelo, desconoce absolutamente, ni por formación, ni por equipo, no ha visitado una escuela, desconoce además, ha retenido alimentos que van para comedores escolares. Sí. Y yo creo que ahí hay un común descalabro que no termina de resolverse. Nos preocupa no ver en perspectiva una solución. Y lo mismo, la verdad que en la provincia de Entre Ríos, los reclamos de los docentes creo que son sinceros, respetuosos, cuidados. Sí. Y creo que con dolor definen un día de paro porque conocen el impacto que tiene. Ahora, la verdad que una docente que es cabeza de familia con niños a cargo, realmente no puede alimentar bien a sus hijos con este salario. No. Y el reclamo entonces, además, vos imaginate que seas docente, tenés que preparar una clase. ¿La clase se prepara dónde? Claro, en tu casa. en casa. O sea, hay un horario adicional. Se es docente 24 horas. Y además yo creo que eso también es un debate que lo charlamos. Tengo amigos docentes que están iniciando, que no son de acá, tienen que viajar también a dar clases. Hoy también hasta el 029 es muy bajo en la provincia de Entre Ríos. Ellos cubren una semana con el 029, quedan 3 semanas de clase. Y ahí también está eso de que uno no es docente las 6 horas o 8 que está en una escuela. Es docente las 24 horas porque también piensa proyectos, piensa programas, piensa cómo atraer a los chicos, porque también queda eso, la educación va cambiando porque los chicos también son diferentes. Yo no soy igual uno cuando se cría que las generaciones de ahora, como que hay que también acompañar ese crecimiento y no se está acompañando. Hay un básico es de 450.000 pesos y la línea de la pobreza está arriba de 900.000 pesos. Claro, un docente entrerriano gana 360.000 pesos. Lo elevaban ahora a 450, sigue siendo bajo igual. Cuando lo van a elevar, sí, cuando reciban un bono especial, pero la verdad que ese bono además atenta contra la propia perspectiva jubilatoria del docente, que además debe aportar obligatoriamente el 3% para la caja de jubilaciones. Digo, cuando el gobernador Frigerio, muy suelto de cuerpo, dice, a los 6 meses de gobierno nosotros hemos ahorrado 10.000 millones de pesos en el ordenamiento, la transparencia, no. Gobernador, ese dinero, ese lote de recursos al que usted hace referencia, en realidad lo sustrajo de esos salarios de docentes, pagando menos, pagando mal a los empleados públicos, a los enfermeros, a las enfermeras, pero yo quiero referirme particularmente a los docentes porque es el tema que abordamos en la sesión, ¿no? Y que hoy está también muy latente en nuestra provincia. Vivimos hace unos días a varios docentes para salir un poco de Paraná, en Gualeguaychú, en Crespo, vimos a varios docentes que estaban buscando también este diálogo con la provincia porque nadie vive con ese sueldo, que hoy es una realidad y también se habla mucho en el gobierno nacional que dicen, no, a nosotros nos importa la educación, pero la educación no es solo que el docente esté en el aula, hay algo más allá atrás de esa educación de que el docente y el chico estén en el aula, que es los limpiezos en los comedores escolares, que quizás son muchos, la única comida que tienen los chicos en el día o el único desayuno. No tenga duda. En las estructuras escolares que hoy se caen los techos, se cae un ventilador, se cae un portón, hay un desfinanciamiento total en la educación que es donde hay que trabajar. Por eso no tiene sentido y por eso nosotros señalábamos con firmeza que hay una gravísima contradicción entre definir lo esencial y desfinanciarlo, destruir, romper todo lo que son los programas de sostén de la educación. No es posible eso. Hay una interconexión ahí que para que sea virtuosa tiene que haber recursos, políticas, desarrollos, acompañamiento a los docentes y creo
y lo digo como docente porque he sido directora de escuela, porque sé cómo se vive adentro de una institución y el compromiso que en general los docentes tienen. Yo me imagino sobre todo los docentes más jóvenes, los que recién se inician, ¿no? Sí. Lo doloroso que es esta situación y uno espera que eso se resuelva. La verdad que estamos absolutamente preocupados. Creo que esta ley es malísima, es pésima, es una burla, porque en realidad apunta, tal cual lo dijo el miembro informante, vamos a reformar la legislación laboral. Y entonces, bueno, se arrancó ahí, desnudó claramente cuál era el objeto, era ese, ¿no? Era como de advertencia, pero además de castigo. Y creo que bueno, que eso transgrede no solo a la legislación y es anticonstitucional, sino que a su vez se desentiende del derecho a la educación de los chicos y chicas. Los docentes se van a manifestar, de hecho se están manifestando tal cual usted decía. Los chicos, sobre todo los de escuela primaria, los de escuela secundaria, difícilmente salgan a manifestarse, pero son los que padecen más esta situación. Entrar a una escuela, como yo lo hago habitualmente, y que los docentes empiecen a contar cosas básicas, elementales. Bueno, el despojo de talleres de la escuela Hogar Eva Perón, la no terminación de la escuela secundaria en Concordia. Digo, podría seguir nombrando cuestiones que hacen a que no se aprenda y no se enseñe mejor. Yo creo ese fue un punto. El otro punto, el otro proyecto, fue el de financiamiento de las universidades, que la verdad también es un título mentiroso, porque financiar las universidades es una inversión que no resuelve esta ley. Esta ley lo que hace es atender un punto extremadamente crítico en el que hoy están. Había 3 dictámenes. Acordamos trabajar sobre uno de los dictámenes de la Unión Cívica Radical, incorporar aspectos que eran sustanciales del proyecto de Unión por la Patria y de otros bloques, y conformamos un texto que fue el que se puso en consideración y obtuvo la mayoría de los votos. Ahí está el salario, ahí están recursos para la extensión universitaria, que son todos los programas a través de los cuales las casas de estudio, las carreras se vinculan con sus realidades. Bueno, esto en Paraná Campaña, en todos los lugares de extensión y de aulas de extensión o de sedes que tiene la universidad, se ve claro ese vínculo entre la realidad. Bueno, hay que financiarlo, esos son recursos que también necesitan los estudiantes, los profesores y los propios proyectos, que en general se hacen de manera compartida, ¿no? En un combo donde participa el sector privado y el sector público, pero el sector público tiene que poner. Y esto es lo que estaba siendo negado. Bueno, también en los desarrollos de ciencia y tecnología, que son los que permiten generar en este gran espacio, de algún modo potente, de generación de conocimiento que son las universidades, donde se investiga sobre distintas temáticas, pero en general son vinculadas a problemas que tiene nuestra sociedad. A veces son problemas de salud, de desarrollo humano, de desarrollo productivo, y la ciencia es eso, es dar respuesta a interrogantes que todavía hoy no tienen solución. Bueno, esas investigaciones necesitan también un acompañamiento, así que ahí lo pusimos. Y lo otro es el respecto a las becas. En la Argentina hay una ley, que es una ley que yo impulsé, de un programa que se creó en el 2014, de becas Progresar. ¿Para qué están las becas Progresar? Para que los estudiantes de la educación superior, universitaria y no universitaria, y de los 2 últimos años del secundario tengan recursos para poder
financiar sus estudios. Por supuesto no le resuelven todo, es un aporte. Así, es una gran ayuda. Fui beneficiaria de la beca Progresar, soy hija de padres trabajadores y creo que soy una de las que ha sido privilegiadas de tener la beca y que nos ha ayudado en una gran parte de nuestros estudios para fotocopias, para comida, para todo de las becas Progresar. Bueno, ahí está, así que lo incorporamos. Lo que sí no dejamos de señalar que las becas Progresar tienen el mismo monto, 20.000 pesos que el año pasado. Sí. Entonces ahí está la devaluación y está la inflación, y esas becas no solamente que no se actualizaron, que ahí en la ley ponemos que debe actualizarse y ampliarse la cantidad de beneficiarios, sino que además la dinámica del programa tiene que ser mucho más eficiente, porque sí. había problemas, por ejemplo, quienes querían inscribirse, la página no funcionaba, o sea, todos obstáculos, porque, bueno, esas son las posibilidades que permiten a un gobierno decir tenemos superávit fiscal. Sí. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Bueno, es exactamente lo que dice Milei, igual a lo que dice Frigerio. Ahorramos 10.000 millones de pesos. Claro. No, señor, no ahorró. Se lo sacó, claro, de algún lugar del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que no han tenido, digamos, han tenido deprimido su salario, y en el caso de, bueno, de los docentes, además el padecimiento de no tener el fondo. Así que veremos, yo creo que son proyectos que tienen chances de ser aprobados en la Cámara de Senadores, porque hemos estado hablando con senadores y senadoras de diversos bloques. También, la verdad que en muchas entrevistas me han consultado, bueno, ¿y si el presidente lo veta? Porque eso afecta. Claro, yo creo que, bueno, Javier Milei ya dijo, él va a vetar todo lo que para él sea un gasto, que la educación es prioridad, pero hasta qué punto también. Él ya lo va a vetar, pero bueno, si vuelve a las cámaras se puede aprobar. Hay un desconocimiento también, creo, del gobierno nacional y como un capricho, podemos decirlo, de nene chico, de parte del gobierno nacional, de yo no quiero aprobar algo, pero se puede aprobar de todas maneras también en un futuro, eso si vuelve a las comisiones a trabajar. Pero hay otra cosa que quizás sea más grave. Yo no creo que sea un capricho. Cuando uno administra, no quiero simplificarlo al extremo de decir cuando vos o una familia administra sus propios recursos, pero supongamos que me pueda estirar hasta ahí. Cuando uno administra, el eje, y sobre todo cuando uno es gobierno, el eje principal es la prioridad sobre la cual dispone y con qué criterios la distribución de los recursos. Sí. En el presupuesto nacional, que es una ley, que Milei no quiso tener el presupuesto nuevo del año 24 y estamos con el prorrogado del 23, pero deberá entrar ahora en octubre el nuevo presupuesto del año que viene. Hay 3 renglones que son básicos. El primero son los recursos, esto es cómo se va a recaudar. El segundo, que tiene que ver cómo se gasta, cuáles son, dónde va esa plata que se recauda, ¿no? Entonces, recursos y gastos. Y después una serie de criterios de distribución ya más en fino de cuestiones y programas específicos. Eso mensualmente nosotros en la Cámara de Diputados vamos recibiendo informes y buscamos, además reclamamos los informes para ver cómo se ejecuta un presupuesto una vez aprobado. Pero, por ejemplo, nosotros debatimos, en lo personal yo voté en contra junto con mi bloque, la ley Bases, hace poco tiempo. Nada. En la ley Bases hay en el articulado referido justamente a recursos, es llamativo esta definición. Los sectores en la Argentina con más recursos tienen un impuesto, que es el de bienes personales. Ese impuesto, ¿a quién grava? ¿A quién le pesa? ¿Quién tiene la obligación de pagar bienes personales? Las personas que tienen mayor capital. Sí. ¿No? O sea, para decirlo sencillito y que se entienda, los más ricos. Un nada de la población argentina. Un nada de la población argentina. Un nada de la población argentina tiene que pagar bienes personales. Bien, ¿qué es lo que bienes personales? Además, es un impuesto que se redistribuye en las provincias, o sea, se coparticipa. A su vez, hay otro
por ejemplo, el que abonan las personas que tienen monotributo. En una Argentina con tal nivel de desocupación, los monotributistas son las personas emprendedoras, personas que no tienen estabilidad, que tienen una mini empresa, pequeña empresa, que tienen trabajadores en una situación particular. Bueno, las empleadas de casa de familia, Sí. por ejemplo, los changarines, por ejemplo. Bueno, ¿qué se hizo con esas dos? Porque me parece que ejemplifica bien la mirada, el criterio del gobierno. Bienes personales, que era 2.50, se disminuyó a casi nada. A casi nada. Es prácticamente un aporte simbólico el que van a tener que hacer los más ricos de la Argentina. Sí, no Estamos les hablando cambia nada. sobre los 47 millones que somos. Sí. Creo, no sé si 300.000. llegaba, no sé si llegaba a ser un 1%, no sé si llegaba a ser un 2 o 3% que quería pagar este impuesto, que es nada, es irrisorio. No, claro, pagaban, ¿no? Ahora, Claro, no. ahora 0,5. Es irrisorio. Entonces, y los que pagan monotributo, ese universo que se ha ampliado Sí. de trabajadores, trabajadoras que están con lo mínimo, bueno, digo, estoy hablando de la categoría que tiene Sí. los menores ingresos Sí, creo para que lo abonar que monotributo. pagamos monotributo A no, se nos fue a 26.000 pesos, de Exactamente. 13.000, o sea, Es más del 100% de aumento, el doble. El doble. El doble aumento doble. los Entonces, monotributistas. 100% se incrementó el monotributo para la Sí. categoría más baja y se bajó en un 70% Sí. para... No, digo, esas cosas muestran y generan dolor, indignación e interrogantes, ¿no? Sí. Yo creo que hay un punto donde se van conectando los sentidos. No es que no hay plata, plata hay. El tema es cómo se distribuye. Sí. Esta semana, en el día miércoles, tenemos una sesión donde vamos a analizar y a rechazar el DNU que otorga a los servicios de inteligencia del Estado, La CIDE, podemos que es la decir. CIDE, 100.000 millones de pesos, de un plumazo, sin justificación seria Sin- alguna, porque Claro, sin saber a dónde va destinado ese dinero directamente. en realidad porque es a fondos reservados. Claro. Fondos reservados es el que no tiene justificación Sí, alguna. y que es Yo mucha creo- plata, es mucho dinero, la verdad, que el que se destina a la CIDE, y bueno, y quienes están también atrás, bueno, quienes están manejando la CIDE, y también creo que es lo que más interrogante está produciendo en estos momentos. Claro, bueno, así que yo creo que de todas maneras estos debates y el Sí. clarificar sobre las mismas ayuda a una conciencia social que diga, bueno, la verdad es mentira que no hay plata y está mal distribuida. Sí. No es verdad que la educación es esencial, la educación está menoscabada y está destruyéndose porque no hay Sí. recursos y porque no se acompaña la realidad de las escuelas, de los profesores, docentes y estudiantes. Y creo que en una Argentina que nosotros creemos firmemente que tiene un potencial de desarrollo, esas realidades golpean fuertemente. Diputada, por último, consultarle cómo va el gobierno actual de Rogelio Frigerio ya a 8 meses de gestión en nuestra provincia. Bueno, yo hice algunos señalamientos. Sí. La verdad que, en primer lugar, y tomo una línea de análisis coherente con lo que venimos hablando, que es educación. El gobernador definió a principios de su gestión que iba a encarar la situación de lo que es la obra pública escolar con una herramienta que era una ley de declaración de emergencia. Esa ley de declaración de emergencia le permite, con 2 presupuestos, poder adjudicar sin tener que pasar por todos los procedimientos que normalmente exige la Constitución provincial y la legislación provincial en materia de obra pública. De modo que es facilitarle y no tenía más que afectar y resolver. Sí. Sin embargo, sobre eso no pasó absolutamente nada. Nosotros tenemos un problema serio. Entre Ríos no tiene gobernador los 7 días. Entre Ríos tiene gobernador a lo sumo de lunes a viernes.
algunos dicen de martes a jueves. ¿Por qué? Porque toda la vida de nuestro gobernador, sus relaciones sociales, sus afectos, su familia, sus hijos, no viven acá, no van a una escuela acá, no tienen los intereses acá. O sea, nosotros tenemos un gobernador que no conoce a fondo la provincia, que cuando va a una escuela, por ejemplo, y le preguntan ¿cómo está tal escuela? No conoce la escuela ni su historia, porque no sabe cuáles son las obras que están paradas acá y que nada más con esa herramienta que tiene podría resolverlo. Si quiere, evidentemente no quiere y prefiere decir, tengo ahorros, sí, ahorros sobre la cabeza de las escuelas, de las obras, de los bolsillos de miles de trabajadores y trabajadoras. O sea que yo la verdad que espero que el gobernador reaccione de una vez. La verdad que uno está para ayudar. Yo no soy del partido del gobernador, obviamente, pero no soy tan necia de desear que le vaya mal y que no importe, porque sé que ahí está también la vida y suerte de todos nosotros. O sea, sí, lo mejor es que llegue un gobierno, bueno, después de una elección, que le vaya bien, y que esa varilla alta que pone de que le ha ido bien sea una exigencia mayor para quien venga después en un proceso de recambio. Y si realmente hay una reelección, con más razón. Pero esa dinámica de cada vez mejor es la que nos hace bien. Ahora, no veo, honestamente, que esas cosas sucedan. El gobernador plantea que en vialidad, por ejemplo, están recuperando máquinas que no están recuperando, están haciendo obras que no están haciéndolas efectivamente. Entonces, bueno, eso también afecta la producción y el desarrollo. Yo creo que hay cuestiones, evidentemente, que el afán de sociedad que tiene Frigerio con Milei lleva puesta la economía y la realidad de los entrerrianos. También creo que el argumento que él da, yo soy un gobernador que fui a la corte, no señor, esa puede ser una línea administrativa, lo concreto es la definición de todos los días. No sé qué va a hacer la corte con el reclamo, pero en realidad yo no necesito un gobernador, y creo que ningún entrerriano, un gobernador que haga operatorias judiciales, sino que nos cuente qué es lo que está haciendo, cuándo se van a iniciar las escuelas, cuándo, en un convenio que él firmó con Milei o con el ministro de Obras Públicas de la Nación, que tiene varios anexos, anexos, 4 anexos tiene, y la verdad que yo lo he estudiado de manera minuciosa. Bueno, dentro de esos anexos, el segundo pone en la espalda de la responsabilidad de la provincia el inicio de obras que hasta ahora no pasa nada, sí, o descarga en la responsabilidad de los municipios obra que debía hacer la provincia o la nación, como son, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil. Más de 20 centros de desarrollo infantil que necesita la provincia para la acogida de niños de 45 días a 5 años, sí, para ayudarlos, para ayudar a las mamás que trabajan, para ayudar a la formación previa a la primaria, sí, que tienen los niños. Ahora, si a mí el gobernador me dice, haciéndose eco de un discurso que también es mentiroso cuando uno lo analiza a fondo, los chicos de tercer grado no saben leer y escribir, no saben, bueno, vamos a empezar con un programa de alfabetización. Pero ese estudio que da cuenta que hay alguna dificultad para aprender, sí, a leer y escribir, también da cuenta que si los chicos no están con libros en la escuela, que si los chicos no tienen docentes capacitados, que si los chicos no están en un lugar, en un ámbito físico, acogedor, amigable para el estudio, tampoco pueden aprender bien. Y yo no creo que los municipios de la provincia, o por lo menos la mayoría, sí, porque conozco, puedan hacer 20 centros de desarrollo infantil en la provincia de una, sí, cuando era la nación y la provincia los que estaban comprometidos
a esos desarrollos educativos y sociales, porque ahí está, digamos, creo que la síntesis, ¿no? La vez sí va a ser un tema a seguir, la de la educación en la provincia y bueno, también lo que es todo en materia de obra pública. Diputada, gracias. Un placer siempre charlar con usted. Gracias a ustedes. Muchas gracias.